La pobreza siempre ha sido un tema sensible en la historia de la humanidad, permeando discursos filosóficos, políticos, sociales y, por supuesto, religiosos. Desde los tiempos bíblicos, podemos observar que muchas veces aquellos que fueron llamados por Dios para una misión especial nacieron en contextos de gran sencillez o incluso de extrema pobreza. Esta realidad no surge como un castigo, sino como parte de un plan divino mayor, en el que la pobreza se revela como un instrumento valioso para moldear el carácter y profundizar la dependencia y la fe en Dios. Muchas preguntas surgen cuando pensamos, ¿por qué Dios permitiría que sus elegidos nacieran en condiciones tan desafiantes? Esta interrogante no es nueva. A lo largo de la historia, líderes espirituales, teólogos y creyentes sinceros se han sumergido en las Escrituras para entender la sabiduría de Dios al permitir, y muchas veces dirigir, que sus siervos experimentaran la pobreza. Sin embargo, al examinar la Biblia, descubrimos que la pobreza, lejos de ser una maldición, puede ser un regalo valioso. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de virtudes cristianas, como la humildad, la gratitud, la fe y la confianza en Dios. Este texto tiene la intención de profundizar en esta temática, reuniendo enseñanzas bíblicas, reflexiones teológicas y ejemplos prácticos para demostrar cómo la pobreza puede no solo ser soportada, sino comprendida como un llamado divino y, sorprendentemente, un regalo. Dividiremos nuestra jornada en algunas secciones que ayudarán a organizar el pensamiento y proporcionar una visión amplia del tema. Reflexión bíblica, donde examinaremos los pasajes de las Escrituras que muestran la relación de Dios con los pobres, destacando versículos fundamentales como Santiago 2:5, Lucas 6:20, Mateo 5:3, 2 Corintios 8:9 y otros textos bíblicos relevantes. Aspectos espirituales y simbólicos. Abordaremos la importancia simbólica y espiritual de la pobreza, describiendo cómo moldea el carácter y destaca el poder de Dios en la vida del cristiano. Aplicación práctica. Propondremos lecciones para el contexto contemporáneo, inspirando al lector a ver las adversidades financieras como oportunidades de crecimiento y dependencia del Padre Celestial. Conclusión inspiradora. Finalizaremos con un mensaje de esperanza, reforzando la idea de que la pobreza no representa fracaso alguno, sino una oportunidad única de experimentar los propósitos divinos de manera más profunda. Nuestra oración es que este texto inspire corazones, fortalezca la fe y despierte en cada lector la conciencia de que, ante las luchas de la vida, tenemos un Dios que conoce nuestras necesidades, cuida de nosotros y nos llama a una caminata de humildad, dependencia y gratitud. La pobreza como forma de humildad y dependencia en Dios. La Biblia presenta repetidamente el tema de la pobreza asociado a una vida de humildad y confianza en Dios. No es raro encontrar en el Antiguo y Nuevo Testamento promesas y orientaciones divinas que refuerzan la idea de que el Señor se preocupa profundamente por los pobres y los oprimidos. Lejos de ser un signo de rechazo, la pobreza puede servir como herramienta para que el individuo vuelva su corazón totalmente hacia Dios. El ser humano, cuando disfruta de abundancia material, corre el riesgo de depositar su confianza en esas riquezas terrenales. Este peligro está bien ilustrado en la advertencia de Jesús sobre la imposibilidad de servir a dos señores, Mateo 6:24. La confianza desordenada en las posesiones puede convertirse en ídolo y desviar la atención de lo que realmente importa, la relación íntima con el Padre. Por otro lado, la ausencia de recursos materiales tiende a crear un estado de dependencia constante de Dios, transformando la pobreza en un poderoso recordatorio de que nuestras necesidades más profundas pueden ser suplidas solo por el Creador. Esta es una de las razones por las cuales, en varios textos bíblicos, vemos declaraciones de bendición y honor hacia los pobres. Ellos representan un grupo que muchas veces está más abierto a escuchar la voz de Dios por no confiar en sus propias riquezas. Santiago 2:5. Dios eligió a los pobres para ser ricos en fe.
Un versículo emblemático que resalta el valor espiritual de los pobres es Santiago 2.5, donde está escrito: Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Este pasaje es directo y claro. Los pobres son elegidos por Dios, precisamente porque de ellos Él puede extraer una fe sólida, sincera y desprovista de arrogancia. Santiago, en su contexto, reprende a la Iglesia por hacer distinción de personas, tratando mejor al rico y despreciando al pobre. El apóstol muestra que, desde la perspectiva del reino, las riquezas materiales no determinan el valor de una persona. Antes bien, Dios busca corazones inclinados a creer y a depender de Él. Y esta fe, típicamente, florece en los corazones que saben que no tienen nada que ofrecer al mundo, excepto su confianza en Dios. La riqueza en fe no puede comprarse, no está a la venta. Nace de la relación personal con el Señor, fortalecida por la certeza de que Él cuida, provee y jamás abandona, jamás. Entonces, cuando pensamos en la pregunta, ¿por qué los elegidos de Dios nacen pobres?, la respuesta puede estar precisamente en la construcción de ese carácter rico en fe, capaz de realizar grandes obras en nombre del Señor. Charles Spurgeon, Lucas 6:20. Bienaventurados vosotros los pobres. En Lucas 6:20 Jesús declara: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Estas palabras pronunciadas por el propio Cristo refuerzan la idea de que la pobreza, lejos de ser un estado de humillación ante Dios, es en realidad un motivo de bendición. Evidentemente Jesús no estaba romantizando la pobreza, ni diciendo que el pobre es automáticamente salvo o mejor que el rico. Sin embargo, Él estaba evidenciando la realidad espiritual de que aquel que no posee nada en este mundo está mucho más inclinado a reconocer la necesidad de dependencia total de Dios. Cuando Jesús hace esta afirmación, no valida la injusticia social ni afirma que los pobres están destinados a vivir en la miseria. Él, más bien, arroja luz sobre una dimensión más profunda. Las circunstancias desafiantes de la pobreza pueden ser vistas como un suelo fértil para el florecimiento de la fe genuina y del anhelo por el reino. Mientras muchos se aferran a las riquezas, el pobre muchas veces encuentra en Dios su verdadera esperanza, y es en esta esperanza donde se encuentra el poder transformador del Evangelio. Charles Spurgeon, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. En la versión del Sermón del Monte, Mateo 5:3, la expresión es ligeramente diferente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, el enfoque recae en la pobreza de espíritu, un estado de humildad interior, de reconocimiento de que nada somos sin Dios. Aunque Lucas destaca una bienaventuranza dirigida a los pobres en un sentido más literal, Mateo enfatiza la pobreza a nivel del corazón. Esta pobreza de espíritu no significa falta de valor propio, sino la conciencia de nuestra total dependencia de aquel que es la fuente de todo lo que tenemos y somos. La combinación de Lucas 6:20 y Mateo 5:3 muestra que la pobreza es un concepto tanto físico como espiritual, y desde ambos ángulos apunta a la misma verdad: el reconocimiento de que necesitamos de Dios. Quien nace en condiciones humildes, muchas veces, percibe esta verdad de manera más inmediata, y en esta percepción puede encontrar fuerza y gracia para cumplir el llamado que el Creador le ha reservado. 1 Corintios 8:9. Cristo, que era rico, se hizo pobre. Otro pasaje fundamental se encuentra en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta declaración de Pablo es profunda y lleva un significado teológico tremendo. Jesús, como Hijo de Dios, poseía toda la gloria y majestad celestial. Aún así, se despojó, dejando la riqueza de los cielos para encarnarse en la humanidad de manera humilde, nacer en un pesebre y experimentar la pobreza. ¿Por qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos por su gracia, recibiendo vida eterna y acceso a todas las bendiciones espirituales.
Aquí vemos que el propio Hijo de Dios se dispuso a experimentar la pobreza terrenal, tanto material como social, para acercarnos a Dios. Esta es una prueba contundente de que la pobreza puede, en efecto, servir a un propósito divino y redentor. Si Jesús abrazó este estado, nosotros también podemos enfrentar nuestros desafíos materiales a la luz de un propósito mayor, confiando en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Además de los versículos ya mencionados, hay numerosas referencias que abordan la relación de Dios con los pobres. Por ejemplo, Salmos 34, 6. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Proverbios 19, 17. El que se compadece del pobre presta al Señor, y Él le recompensará por su buena obra. Lucas 4, 18. Jesús cita a Isaías para anunciar que vino a predicar buenas nuevas a los pobres. Estos pasajes refuerzan la compasión divina y el énfasis que Dios da a los pobres, destacando que Él se inclina para socorrerlos. El mensaje central es que Dios no solo se preocupa, sino que está activamente involucrado en el cuidado de los más vulnerables y, con frecuencia, elige trabajar a través de personas que reconocen su fragilidad y dependencia de Él. Dios, en su soberanía, utiliza la pobreza y la sencillez como escenarios para llamar y preparar grandes líderes, profetas, reyes y mensajeros. Veremos algunos ejemplos de personajes que, aunque nacieron o vivieron en condiciones de humildad, fueron levantados y capacitados por el Señor para cumplir misiones extraordinarias. David es uno de los mayores ejemplos bíblicos de alguien que vino de un contexto simple y fue elegido por Dios para un propósito grandioso. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel, probablemente esperaba encontrar a alguien con porte real entre los hermanos mayores de David. Sin embargo, el Señor instruyó a Samuel a no guiarse por la apariencia o estatura, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. David era el menor, pastor de ovejas, una ocupación que lo exponía a peligros, como enfrentamientos con leones y osos, y que no traía mucho prestigio social. Aún así, Dios vio en David un corazón humilde, temeroso y lleno de fe. La condición simple de David no fue un obstáculo, sino parte de su formación. Aprendió a confiar en el Señor en los campos, mientras cuidaba el rebaño, tocaba el arpa y componía salmos. Fue en este contexto que desarrolló habilidades de liderazgo, valentía y una profunda intimidad con Dios. La historia de David nos recuerda que la grandeza ante Dios no depende de un nacimiento privilegiado, sino de un corazón inclinado a obedecerle. Aunque nació en una familia común y ejerció un trabajo humilde, David se convirtió en uno de los mayores reyes de la historia de Israel. Sus conquistas militares, su amor por la adoración y su profunda confianza en el Señor marcaron a la nación y los siglos que siguieron. En Jueces 6 encontramos a Gedeón, otro ejemplo de una persona simple llamada para una gran misión. Cuando el ángel del Señor lo visita, lo llama hombre valiente, aunque Gedeón en la práctica estaba trillando trigo en un lagar, escondido de los madianitas, por miedo a ser atacado. Su respuesta revela la autopercepción de pobreza e insignificancia. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre». Jueces 6:15. A pesar de que Gedeón se veía a sí mismo como débil, Dios lo eligió para liderar un ejército que, por la intervención divina, derrotaría a los opresores de Israel. Notemos que Gedeón menciona explícitamente la pobreza de su familia. Sin embargo, esto no impidió el actuar del Señor. Dios no solo transformó el miedo de Gedeón en valentía, sino que también mostró que la victoria no dependía de números, pues redujo su ejército a solo 300 hombres para combatir a una multitud de enemigos. La historia de Gedeón es inspiradora porque muestra que el Señor no busca personas que se consideren grandes o suficientes. Al contrario, Dios busca corazones dispuestos y humildes que, aunque conscientes de sus limitaciones, confían en la fuerza del Altísimo.
La pobreza puede haber contribuido a formar un espíritu sumiso y capaz de reconocer el mover sobrenatural de Dios. María, la madre de Jesús, tampoco nació en cuna de oro. Era una joven de Nazaret, una ciudad sin gran reputación. Cuando el ángel Gabriel la visita, Lucas 1:26-38, ella se asusta y pregunta cómo podría concebir al Hijo de Dios. María no es descrita como alguien adinerada. De hecho, toda la narrativa apunta a su sencillez. La ofrenda que ella y José llevaron al templo después del nacimiento de Jesús, 2 tórtolas o 2 pichones, según Lucas 2:24, era la ofrenda de los pobres, según las leyes mosaicas. Aún así, Dios la eligió para la misión más sublime, ser madre del Salvador. Es increíble pensar que el Rey de Reyes entró al mundo no en un palacio, sino en un pesebre, rodeado de animales y visitado por pastores. Este escenario humilde simboliza cuánto el reino de Dios invierte las lógicas terrenales. La pobreza de María no fue un impedimento para que ella fuera agraciada con el privilegio de dar a luz al Mesías. La propia exaltación de María en su cántico, el Magnificat, en Lucas 1:46-55, refleja esta comprensión. Dios exalta a los humildes y abate a los soberbios. La elección de María evidencia que Dios no ve como nosotros vemos. Mientras el mundo busca estatus y dinero, Dios busca corazones puros, dispuestos a creer y a rendirse a su voluntad. Podemos mencionar también a otros personajes destacados. Ruth, moabita, viuda y pobre, que trabajaba recogiendo espigas en los campos para sobrevivir, pero por la providencia divina se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Amós, profeta que cuidaba ganado y cultivaba higueras, llamándose a sí mismo un simple pastor, elegido para llevar la palabra de juicio a Israel. Amós 7:14-15. Los discípulos de Jesús. Muchos eran pescadores simples, sin formación teológica elevada. Aún así, se convirtieron en apóstoles y fundadores de la Iglesia. En todos estos casos, la pobreza o la sencillez de origen contribuyeron a la formación de hombres y mujeres que entendieron su lugar ante Dios y se dejaron usar por el Espíritu Santo. Así, percibimos que la historia bíblica, de principio a fin, presenta el patrón de que Dios no se impresiona con la riqueza o posición social. Él elige los corazones humildes para manifestar su gloria. Uno de los primeros aspectos espirituales que podemos destacar es el hecho de que la pobreza sirve como una especie de forja para el carácter cristiano. En situaciones de escasez, somos llevados a ejercitar la paciencia, la perseverancia, la gratitud, la humildad y la confianza. Cuando no tenemos a quién recurrir, aprendemos a recurrir a Dios de manera más intensa y sincera. El apóstol Pablo en Filipenses 4:11-13 menciona haber aprendido a vivir contento en cualquier situación, sea en abundancia o en necesidad, pues podía todas las cosas en Cristo que me fortalece. Este pasaje ilustra bien la idea de que la pobreza puede ser un ambiente de aprendizaje espiritual profundo. Es cuando nos falta algo que más percibimos la total suficiencia de Cristo. Otro punto crucial es que, en la debilidad humana, el poder de Dios se perfecciona. 2 Corintios 12:9. Cuando estamos en situación de pobreza, no podemos depender de nuestros recursos, y es justamente en esta condición que el poder divino puede manifestarse de manera esplendorosa. La limitación humana se transforma en un escenario para la gloria de Dios. La vida de Gedeón ejemplifica esto de manera brillante. Al reducir el ejército de 32,000 hombres a 300, Dios dejó claro que la victoria dependería exclusivamente de él. Cuando todo parece insuficiente, el milagro se hace evidente, pues no hay otra explicación que no sea el actuar sobrenatural del Señor. De la misma manera, cuando una persona pobre es levantada y prospera, ya sea material o espiritualmente, es más difícil atribuir el mérito a sí misma. Queda claro que Dios es quien obra. A primera vista, llamar a la pobreza un regalo puede sonar paradójico. Después de todo, nadie desea pasar hambre, frío o privaciones. Sin embargo, el regalo no está en la privación en sí,
sino en lo que puede producir espiritualmente cuando se enfrenta a la luz de la fe. Es un regalo porque nos acerca a Dios, expande nuestra sensibilidad espiritual y extrae de nosotros una confianza que en otros contextos tal vez no se desarrollaría. La humildad, la gratitud por las pequeñas cosas y la interdependencia comunitaria también florecen en los escenarios de escasez. En actos de solidaridad, experimentamos el amor cristiano de manera más tangible y, sobre todo, percibimos que no somos definidos por los bienes que tenemos, sino por la gracia de Dios que nos alcanza. La pobreza, así, se revela como una oportunidad de quebrantar el orgullo y redirigir el corazón hacia lo que realmente importa. El nacimiento de Jesús en un pesebre es el símbolo máximo de la humildad de Dios al venir al mundo. El pesebre es un comedero utilizado para alimentar animales, y el hecho de que Cristo haya sido colocado allí refuerza la sencillez y la pobreza en que nació. Este cuadro contrasta con toda la expectativa mesiánica de un rey triunfante y majestuoso a los ojos humanos. Sin embargo, fue precisamente en la simplicidad del establo que Dios eligió encarnarse. El pesebre nos recuerda que el cristianismo auténtico comienza y continúa en este reconocimiento de la humildad del Salvador. Si el propio Hijo de Dios no se avergonzó de nacer en tal condición, nosotros también podemos abrazar nuestras limitaciones y carencias, seguros de que Dios nos ama y nos valora no por nuestro estatus, sino por nuestra entrega. La pobreza como regalo también se manifiesta en la virtud del contentamiento, que es frecuentemente mencionada en las Escrituras como algo a ser buscado. 1 Timoteo 6, 6, 8. El contentamiento es la capacidad de vivir feliz independientemente de las circunstancias externas, pues encontramos nuestra satisfacción en el Señor. Esta es una conquista espiritual que muchas veces florece en medio de escenarios de escasez. El contentamiento no significa pasividad ante la injusticia social ni conformismo ante la miseria. Significa, más bien, aprender a tener el corazón en paz, confiando en que Dios suple cada necesidad y que su gracia es suficiente. Es en este estado de conciencia espiritual que podemos decir: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmos 23:1. Esta declaración es un acto de fe y muestra que la vida de abundancia en Dios trasciende la cantidad de bienes materiales. Otro aspecto simbólico y espiritual de la pobreza es que puede fomentar una fe genuina y una gratitud profunda. Cuando cada comida parece un milagro, pasamos a valorar incluso el frijol y el arroz en la mesa. Cuando cada prenda o calzado es una bendición, desarrollamos un corazón agradecido por aquello que muchos pueden considerar poco. La gratitud, en este sentido, funciona como abono para nuestra vida espiritual. Por ejemplo, cuando vemos la provisión de Dios en medio de salarios bajos o empleos precarios, comenzamos a entender que Él sigue en control. Nuestra mirada cambia. En lugar de quejarnos por la falta, pasamos a celebrar cada provisión divina, cada detalle que antes podría pasar desapercibido. En nuestra sociedad contemporánea, donde el consumo y la ostentación muchas veces son valorados, el mensaje bíblico sobre la pobreza como factor de formación espiritual puede parecer extraño o poco atractivo. Sin embargo, sigue siendo absolutamente relevante. Muchos cristianos enfrentan dificultades financieras y, en ocasiones, se preguntan si Dios los ha abandonado o si están bajo alguna maldición. Lo que la Biblia nos enseña, sin embargo, es que estas adversidades pueden ser oportunidades para crecer en fe, humildad y amor. En las iglesias, es fundamental que líderes y miembros recuerden que Dios ama a los pobres y que muchas veces actúa poderosamente entre aquellos que tienen poco. En lugar de discriminar o juzgar a las personas por su condición socioeconómica, debemos acoger, apoyar y ver en ellas el potencial de convertirse en grandes hombres y mujeres de Dios, como David, Gedeón y tantos otros. Cuando enfrentamos problemas financieros, somos desafiados a admitir que no tenemos todo el control de nuestras vidas. Esta admisión, aunque dolorosa, puede ser extremadamente liberadora,
pues nos coloca en el lugar de dependencia y confianza en Dios. En lugar de buscar soluciones desesperadas o hundirnos en deudas, podemos optar por buscar sabiduría en la palabra, consejería cristiana, oración y ayuno, creyendo que el Señor nos guiará sobre cómo gestionar nuestros recursos y superar los desafíos. Busca la dirección de Dios. Ora específicamente para que Él abra puertas de empleo, oportunidades de negocio o caminos que sean dignos y honestos. Ejercita la generosidad. Por más paradójico que parezca, la generosidad en medio de la escasez es un acto de fe que dice: Señor, confío en que tú suplirás mis necesidades. Cultiva relaciones saludables. Conéctate con hermanos y hermanas en la fe que puedan ofrecer apoyo espiritual y emocional. Muchas veces Dios usa a la comunidad cristiana como instrumento de provisión. La pobreza, o incluso la escasez temporal, puede convertirse en un campo fértil para un avivamiento personal y comunitario. En muchos contextos, fueron precisamente las iglesias más simples, en barrios humildes, las que experimentaron grandes movimientos del Espíritu Santo. El hambre por Dios se alimenta cuando reconocemos nuestras limitaciones y carencias. Además, la pobreza puede enseñarnos a trabajar en cooperación con otros, a ser más creativos y resilientes. Es en la necesidad que descubrimos habilidades y talentos que estaban dormidos. En el aspecto espiritual, pasamos a valorar más la palabra de Dios, que se convierte en nuestro sustento diario. La oración se vuelve más ferviente y la comunión más intensa. Una aplicación práctica muy importante es el cuidado de los pobres a nuestro alrededor. La Biblia es enfática al decir que debemos atender las necesidades de nuestros hermanos y de los que sufren. Pasajes como Santiago 2, 14, 17 advierten que la fe sin obras es muerta y que no podemos ver a un hermano necesitado y decir simplemente: vete en paz, abrígate y aliméntate, sin hacer algo para ayudarlo. Por lo tanto, si eres alguien que ha pasado por la pobreza o enfrenta dificultades, esto puede darte una mayor sensibilidad hacia los necesitados. Puedes convertirte en un canal de bendición, no solo material, sino también espiritual. Ayudar a personas en situación de vulnerabilidad con recursos, oraciones y consejos puede ser la forma de mostrar el amor de Cristo y dar continuidad a la misión redentora de Dios. En nuestra cultura, es fácil ser consumidos por la búsqueda del dinero, el estatus y la posición. Sin embargo, cuando comprendemos el valor espiritual de la pobreza, percibimos que nuestra alegría no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos en Dios. Jesús advirtió: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Si nuestro tesoro es terrenal, nuestro corazón estará atado a las circunstancias de este mundo, sujeto a altibajos según la economía, la carrera o la cuenta bancaria. Pero si nuestro tesoro está en los cielos, nuestro corazón estará firme en Dios, y la pobreza o la riqueza serán solo escenarios temporales por los que pasamos, manteniendo el enfoque en la relación eterna con el Padre. Llegamos al final de esta extensa reflexión con la certeza de que la pobreza, aunque muchas veces dolorosa y difícil de enfrentar, no es un indicio de rechazo o fracaso ante Dios. Por el contrario, las Escrituras, los ejemplos de personajes bíblicos y la propia experiencia de Cristo nos muestran que el Señor tiene un aprecio especial por los humildes de condición. Él se compadece, los levanta y con frecuencia realiza grandes obras a través de ellos. La pobreza puede ser vista como un regalo en la medida en que promueve virtudes cristianas fundamentales y nos conduce a una mayor dependencia del Creador. Nos enseña humildad, desarrolla gratitud, revela el poder del contentamiento y abre espacio para que el poder divino se manifieste plenamente, sin que el hombre se jacte de méritos propios. Si tú, lector, te encuentras en una situación de dificultad financiera, no te desanimes. Recuerda las palabras de Santiago 2:5 que aseguran que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. El mismo Señor que escucha el clamor del necesitado y que no se olvida de un justo en apuro, Salmos 9:18,
está atento a tu realidad. Él conoce tus dolores, tus luchas y tus anhelos. Permite que la aparente escasez sea un trampolín hacia una nueva dimensión de fe e intimidad con Dios. Búscalo en oración, aférrate a su palabra y sé agradecido por lo que ya tienes. Estate abierto a las oportunidades que Él pondrá en tu camino, ya sea a través de puertas de empleo o de personas que Él levantará para ayudarte en tu trayecto. Finalmente, dejo la invitación para que cada uno ponga su total confianza en Dios, independientemente de su condición financiera. No importa si estás en un periodo de abundancia o de escasez, si vienes de una familia humilde o si posees grandes recursos. Lo que realmente vale ante el Señor es un corazón quebrantado y contrito, sediento de conocerlo cada vez más. La belleza del Evangelio está en el mensaje de que Dios se hizo pobre en Cristo para enriquecernos espiritualmente. Él experimentó las limitaciones humanas para que pudiéramos participar de la abundancia celestial. Seamos, pues, agradecidos y fieles a Él, recordando que nuestras verdaderas riquezas no se encuentran en este mundo pasajero, sino en un reino eterno que no puede ser sacudido. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Lucas 6:20. Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2 Corintios 8:9. Porque ya, he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Lucas 1:46-55. Cántico de María, Magnificat. Salmos 34:6. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Filipenses 4:11-13. Pablo aprendió a vivir contento en toda situación. 2 Corintios 12:9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Primas a Timoteo 6:6-8. La piedad con contentamiento es una gran ganancia. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Santiago 2:14-17. La fe sin obras es muerta. Al entregarte completamente a la voluntad de Dios, ve en la pobreza no un fin, sino un camino hacia una vida llena de fe, esperanza y amor. Que este mensaje sirva de aliento, despertando en ti una nueva conciencia de la riqueza inagotable que tenemos en Cristo Jesús. Él es nuestro mayor tesoro y jamás nos desamparará. Amén.